Gusto en saludarles. Buenas noches. Este 8 de enero de 2021 que vamos a tener en la Ruta del Manatí con el biólogo Alonso Irán Sánchez Hernández, biólogo de la Universidad Veracruzana, maestro en Desarrollo Regional Sustentable por el Colegio de Veracruz, candidato a doctor en Geografía por la UNAM, con un diplomado en Historia de México y diplomado en Desarrollo de Estrategias para el Pensamiento Lógico-Matemático, responsable del Jardín Botánico Tizatlán, en Tlaxcala, del 95 al 96, colaborador de proyectos de investigación en recursos naturales en los humedales de Alvarado, Veracruz. Por eso está con nosotros. Y colaborador en la elaboración del programa de manejo de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Bueno, antes de iniciar al aire, quiero mandar una felicitación así enorme. Me quito los lentes. Me quito los lentes. Para felicitar a Nancy Ortiz por su cumpleaños, ¿no? La querida amiga Nancy Ortiz nos invitó, a mí, me invitó hace más de 10 años a formar parte del colectivo Actores Sociales, que son quienes producen este programa, ¿no? Gracias a ella yo estoy aquí. Gracias a ella los programas en los cuales yo he participado pueden ser difundidos, pueden ser vistos, pero lo más importante es que, bueno, su invitación me abrió, por supuesto, el corazón de la gente también con la que ella convive, de su familia, de sus amigos, ¿no? Y para mí es muy grato decirle a ella, amiga querida, feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Te extrañamos en los programas también, y este año que no nos pudimos ver ni en el cumpleaños, ni en el tuyo, pues bueno, te mando un abrazo enorme, enorme, y te quiero, amiga querida. Bueno, quiero ahora sí presentar a el biólogo Alonso Iván Sánchez, y quiero presentarlo con una... Hola, Lupita, conectada también, estupendo. Quiero leer algo que él escribió el día de ayer que hicimos la presentación, que hicimos la promoción del programa para que nos acompañaran. Y entonces él comparte esta invitación y escribe lo siguiente, ¿no? En su muro de Facebook. Dice: navegaremos en la historia desde Cántaro, Costa de la Palma, Rincón y así hasta Alvarado. Cruzaremos la laguna hasta Nacaste, Pajarillos, Costa de San Juan, hasta Cula, pasando por Calalarga, Platanar, Tarache, todo en lancha y chalupa, agua y manglar. Más de 200 lagunas, desde las más grandes, Adelgado, Camaronera, Buen País, Popuyeca, Las Pintas, Pajarillos, hasta las más pequeñas como Clavellinas, pero sobre todo lleno de personas con el corazón echado para adelante y siempre dispuestas a apoyar, dialogar, intercambiar saberes. El campo, en este caso, sus pescadores, pescadoras, el manglar y las lagunas, como una de las mejores escuelas de aprendizaje, ¿no? Qué bonito, me encantó eso. Y bueno, pues ya lo presentamos, aquí está, biólogo, bienvenido. Bienvenido al programa, ¿Qué Alonso. tal? Muchas gracias por Muchísimas gracias. Bienvenido, muchas Muchísimas gracias gracias, Alberto. por la ruta del Manatí, ¿no? Así es, sí, sin duda toda una ruta en el tiempo, una ruta en el agua, una ruta costera que a muchas personas nos ha dejado una marca en la vida. Y sí, en efecto, ahorita repensaba lo que escribí y bueno, me faltaron algunos lugares, ¿no? Me faltó Arbolillo, inolvidable Arbolillo y también otros lugares que llegamos a conocer, todo un equipo amplio, grande, y bueno, en este momento sí quiero de entrada ponerlo ahí y dejarlo porque me parece bien importante honrar la memoria de personas que en su tiempo convivimos allí, que ahora ya no están con nosotros. Enrique Portilla, coordinador de este gran proyecto, también Abraham Juárez, también un gran compañero,
grandes maestros, y sin duda solamente poner una estrellita ahí que nos debe estar mirando desde otro lugar, muy contenta de poder regresar, y es a Kimberly. Kimberly, una niña inolvidable, la tengo muy fresco en la memoria, y Kimberly, bueno, nos está escuchando desde un lugar muy, muy, muy bonito, y a la memoria de los idos. También hay otras personas, pero bueno, el asunto es que no quería dejar pasar esta charla y todos los aprendizajes que tuvimos allá, junto con estas 3 personas que ahora ya no están. Hay otras personas que también idas, y todos a la memoria. Y gracias, Alberto, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y saludos No, a todos que se estén sintonizando. un placer tenerte por aquí y déjame decirte, también a las personas que nuestro conecte fue la bióloga Blanca Cortina, ¿no? La madrina de este programa de la Ruta del Manatí, como yo le digo, la mejor amiga del manatí en el sistema Laguna de Alvarado. Yo le dije, le digo, por favor, contáctame con alguien, un biólogo que tú conozcas, que sea experto en humedales, experto en mangles. Necesitamos seguir conociendo, ¿no? Todo nuestro sistema lagunar. Y ella nos conectó contigo, ¿no? Nos dijo, Muchas aló, gracias. habla con él, estoy seguro que va a aceptar la invitación. Y él tiene muchas cosas y muchas experiencias que compartirnos, ¿no? Le digo, y bueno, pues Muchas gracias. bienvenido nuevamente, Alonso. 15 años, ¿no? 15 años, por lo que estuve 15 viendo, años trabajando. de manera, Sí. de manera formal, ¿no? Vamos, es decir, en el tiempo, 15 años, de manera Sí. pero que se prolongaron, ¿no? Supongo, que dejaron huella. Fíjate que, claro, fíjate que dentro de ese lapso de tiempo, pues solamente hubo un año, fue cuando estuve trabajando en Tlaxcala, en el Jardín Botánico. Entonces, pero bueno, regresé otra vez ahí al sistema lagunar de Alvarado. Y algo que yo que me parece bien importante comentar, que a lo largo, cuando se ve a la distancia, creo que el experto o la experta son las personas que viven allí, y lo que hay, como lo había escrito, es un intercambio de saberes. Yo sé unas cosas aprendidas en los libros, en la escuela, en la práctica, y otras cosas son las que saben los pescadores, las pescadoras. Y entonces me recordó una anécdota, la voy a resumir muy, muy brevemente. Ahí ustedes, seguramente muchas personas lo conocerán, han leído sus libros, de Paulo Freire, un educador que en el libro de la Pedagogía de la Esperanza, él relata su anécdota de que todos les decían doctor, doctor y demás. Entonces él les dijo, a ver, vamos a hacer un juego. Ustedes vamos a jugar, yo les hago una pregunta, y quien no sepa, pues yo gano. Y ustedes me hacen una pregunta, entonces quien no sepa, pues yo no voy a saber, entonces ustedes ganan. Al final del juego quedaron empatados y él les hacía la pregunta, entonces, ¿quién es el experto? Todas las personas que estamos aquí. Entonces, eso a mí en su momento, hace ya varios años, cuando leí ese libro, dije, caray, pues sí, tiene toda la razón, porque hablamos de humedales, y aquí es una pequeña anécdota dentro de aquellos primeros años en la que estábamos ahí ¿cómo se llama este salón? En la Médula, no sé si siga existiendo. En la Médula nos reunimos, un intercambio de experiencias, y el asunto es que yo les hablaba de los humedales, pero finalmente estaba hablando hace ya varios años, bastantes años, me estaba refiriendo a algo que las personas de allí, los pescadores, les llamaban el pantanal, el fundidero, todo eso. Entonces dije, ok, entonces fue una gran lección, una gran lección para poder entonces dialogar e intercambiar saberes. Sí, y uno en estos intercambios llega uno a aprender, pero también a formarnos junto con todas estas personas, ¿no? Entonces, el compartir conocimientos que tenemos en los libros, en las escuelas, en el propio diálogo con otros colegas, con otras personas que tienen expertise en eso, pero cuando uno va al campo, por eso lo decía yo, cerraba esta presentación, el manglar, la laguna,
y todos estos lugares, el Humedal de Alvarado es una de las mejores escuelas de aprendizaje. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad de poder platicar y 15 años de aprender y 15 años de coaprender con, digo, no me daría la hora para nombrar todas las personas, pero Lupe, Guadalupe Javier Ortiz, que seguramente puede estar por ahí, le mando saludos, porque si no le mando saludos, luego se me enoja. Herminia, Chávez Mora, Teolino, y todas las mujeres de la cooperativa Mujeres Experimentando, en Costa de San Juan, Perla, Gabriela, de la Mujer Costeña, y así, muchas. Por eso quise también entrar con saludos, porque si no, luego me reclaman. Pero Ay, a ver, 15 años de mucho aprendizaje. platícanos entonces, ¿cómo llegas a los 21 años del sistema lagunar? ¿Qué te trae? Sí, claro, ¿no? Pero para ello primero aterricé en los Tuxtlas, allá en Magallanes, Ok. Pillo, y con Enrique Portilla, que estaba haciendo un estudio de antropología social allá en esas comunidades, y luego, inmediatamente, bueno, los meses siguientes, fue que empezamos a trabajar en el sistema lagunar de Alvarado, pero por el costa de la Palma y Cántaro, entrando acá por Salinas. Entonces, allí empezar a relacionarse, empezar a platicar con personas inolvidables, pues, y aprender mucho de ellos, cómo preparaban el palmito, con los chilitos estos de mira para arriba, y todo, aprender muchísimas cosas, ¿no? Y obviamente también a poder desarrollar investigaciones socioecológicas, ¿sí? Entonces, todo eso nos llevó ahí a esa región de Costa de la Palma, Cántaros y demás, a través de un proyecto, y luego en el 97, 96, más o menos, pasamos al sistema lagunar de Alvarado, ya con un equipo más grande, a trabajar con cooperativas. Pero en ese sentido yo más me incliné hacia el manglar. Había un equipo que se dedicaba a la pesquería, otro equipo que se dedicaba a las aves, otro equipo que se dedicaba a la educación ambiental, otro equipo que era más de coordinación, Enrique Portilla, Gilberto Silva y demás. Y a mí me llamaba mucho la atención la valoración económica del manglar. Fue por eso que me metí mucho ahí con Checo Zamudio, de ahí del Nacaste, que siempre me acompañaba, Carlos, otro compañero también ya, que ahora trabaja en el Instituto de Ecología. En fin, empezamos a meternos en estos estudios de valoración económica del manglar. Es decir, ¿Qué es eso? ¿Qué es la valoración económica? es, por ejemplo, es decir, cuánto vale una hectárea de manglar, ¿sí? Pero también cuánto vale por verla, en la valoración escénica, ¿sí? Entonces decían, bueno, pues es que aquí te levantas todos los días y lo único que ves es, volteas a la derecha, manglar, volteas a la izquierda, manglar. Ah, sí, pero es que también hay otras personas, toda esa importancia ecológica que tiene el manglar como una valoración, ya sea económica, ya sea escénica. Entonces, había pues, de cultura general, el jitomate, pensemos en el jitomate. Los plantíos están por acá por Cerro Gordo, Plan del Río, cercano a Jalapa, y se usan la planta, una solanácea, se enrolla y usan palitos, y esos palitos son de mangle blanco, que muchos de ellos los traen de Alvarado. Entonces los varillales, esos que cuando se mete uno ahí en los ríos y todo, ve uno el manglar, de pronto crece mucho mangle blanco, y son unas varitas muy delgaditas y rectas. Ese es el tutor, así le llaman, o le llamaban, y son los que se venden para tutores de plantas de jitomate. Entonces, ¿cuántos tutores podemos encontrar en una hectárea? ¿A cómo se venden? Y es empezar a hacer estos acercamientos a la valoración económica. ¿Por Y qué, por eso, por qué se utiliza en específico el mangle blanco y no otro mangle para eso? porque fíjate que el mangle rojo, el mangle colorado, tiene unas raíces así, como se llaman raíces zancudas, y luego tiene el fuste, el árbol, el tronco, lo tiene muy grueso, ¿sí? Tiene una copa, le llaman esto dentro de la dendrología, la arquitectura del árbol, que
en concreto, hay muy poca madera aprovechable, delgadita, que para poder usarla como tutor, pero el mangle blanco sí la cumple. El mangle prieto crece más ancho y de repente empieza a tener ramificaciones. El mangle blanco crece muy rápido, a diferencia de las otras especies. Entonces, todo eso, pues obviamente las personas dedicadas no al cultivo, sino al aprovechamiento del mangle, así las vendían. Pero significaba también un impacto ambiental. Entonces, si podemos acercarnos a un ecosistema del manglar, dándole una valoración económica para cierto uso. Por otro lado, ¿cuál es el valor del manglar al ser un hábitat de, por ejemplo, los camarones que nos comemos ahí en los cócteles? El camarón blanco va del mar hacia las lagunas costeras, a las aguas salobres, y crece ahí en las lagunas, entre las raíces de los mangles rojos, ahí se reproduce, crece y sale al mar. Y entonces hay un ciclo. Por eso, entonces, decir cuánto vale la hectárea de manglar por ser el hábitat para el camarón blanco, no tiene precio. Entonces se va complejizando más. ¿Cuál es el valor del manglar, el valor económico del manglar como sitio de descanso de aves migratorias? Vamos a movernos en escalas. Las aves, desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces, la geografía de México es una particularidad bien importante. Agarran la parte del Golfo, ¿sí? Es una ruta migratoria, al menos una, y cuando llegan al istmo de Tehuantepec, las aves aprovechan las corrientes de aire que atraviesan México en el istmo. Alguna vez, quizás muchos de nuestros escuchas han pasado por la Ventosa, pues porque ahí siempre está pegando viento. Bueno, las aves aprovechan esas corrientes de aire para viajar hacia el sur, por Centroamérica, etc. Bueno, pero descansan las aves, no se la pasan volando. ¿Y dónde descansan? En los humedales, en los pantanales, en las lagunas costeras. Y esas son las de Alvarado, las de Tamiagua, la de Sontecomapan y demás. Entonces, el valor del manglar por ser un hábitat de descanso o un lugar de descanso, pues también es inconmensurable. De allí viene la importancia ecológica del manglar, pero no solamente de eso, sino de las lagunas también. Y sobre todo de los valores culturales. Es decir, el asentamiento humano que está allí en convivencia con los recursos naturales también genera procesos de identidad, de pertenencia a esos lugares. Entonces, no tan solo es conservar el manglar, porque su importancia económica o por su importancia ecológica, sino también por su importancia cultural para las personas que viven en ese lugar. Porque, pues, caray, muchos por ejemplo, el mangle blanco, las garrochas, muchas de las varitas con las que se cerca el solar, pues son de mangle blanco. Los puntales para hacer las casas son de mangle prieto en la mayoría de los casos. Entonces, hay un aprovechamiento de subsistencia de las personas que viven allí, que tienen sus casas hechas de manglar y de palma de apachite, que esa la traen de por allá por Costa de la Palma más hacia el sur en Acula. Entonces, todo esto es el aprovechamiento que se tiene. Uno explica, uno lo ve en otras escalas, es decir, cuál es la importancia de estos ecosistemas que se conserven, y eso después de muchos años de gestiones, de investigaciones, de trabajo con las personas, en términos culturales, pues desembocó en que el humedal de Alvarado, o el sistema lagunar de Alvarado, es un sitio Ramsar. ¿Qué es Ramsar? Ramsar es una ciudad, así se llama una ciudad en el país de Irán, pero que desde 1972 muchas personas de muchos países dijeron, oigan, vamos a conservar los humedales, ¿no? Porque son importantes por esto y por esto y por esto. Dijeron, pues sale. En el 2000 fue cuando se decretó el sitio Ramsar de Alvarado, fue en el 2004.
2004, exactamente, gracias por el dato. Fue en 2004, producto de mucho del trabajo que en equipo hicimos en la región y que es reconocida como una categoría de área natural protegida, que no quiere decir no tocar, que quiere decir, bueno, es un aprovechamiento que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, como derivando en una frase que escuchaba hace ya muchos años, decían, ¿qué es el desarrollo sustentable? Y decían, pues, alguien dijo, y esto me lo hizo, quizás ahorita esté ahí Rafa Gutiérrez, viéndonos, pero él lo escuchaba, según recuerdo lo escuchaba en los Tuxtlas, y decía, desarrollo sustentable es tener maíz para todos todo el tiempo. Entonces, si lo cambiamos el recurso, tener mangle para todos todo el tiempo, a lo largo de nuestra vida y de nuestras generaciones. Entonces, bueno, mucho de esto, Alberto, fue construyéndose a lo largo de la estancia en estos 15 años que estuvimos allí, junto con un equipo amplio, y bueno, dejamos ahí un aporte de nuestro quehacer. ¿Cómo, cuando llegas, cómo encuentras al sistema lagunar y su relación con las comunidades, o mejor dicho, la relación que tienen las comunidades con el sistema lagunar? Y cuando te vas, ¿cómo ves todo eso? ¿Cambió? Sí, ¿Mal? claro. Incluso cómo la ves Uh-huh. con los ciudadanos de las cabeceras municipales. No tanto también con las comunidades, porque las comunidades viven ahí, ¿no? Viven el mangle. Sí. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Se aprende mucho, ¿no? De la gente de ahí. Pero cómo las cabeceras municipales alrededor del sistema lagunar Alvarado, ¿qué relación tienen con él? Uh-huh. Con su mangle, Sí. con su humedal. Fíjate que digamos, nosotros como equipo colectivo no fuimos los primeros en llegar allí. Cuando nosotros llegamos ya ha trabajado allí otro investigador de la Universidad Veracruzana, el doctor Mario Vázquez Torres, con otros dos compañeros, ya no trabajan allí. Y más antes estuvieron también trabajando personas de la UAM, en el sistema lagunar de Alvarado. También estuvo un hidrólogo famoso, el doctor Botello, creo que sí se apellida Botello, que trabaja mucho en la zona de Coatzacoalcos. Entonces, lo que encontramos cuando llegamos fue primero, sí, un recibimiento muy, muy cálido, que se mantuvo durante todo el tiempo. Una relación particular de las personas con su entorno, ¿sí? Pero también una problemática que tenía que ver, y esto hablando de relación del humedal, que tiene que ver el humedal con Córdoba, Orizaba. El sistema lagunar tiene tres grandes ríos, ¿sí? El río Blanco, que proviene de allá, el río Acula, que termina ahí por el Ingenio San Cristóbal, y el río Papalhuapan. Entonces, estos tres grandes ríos, toda la masa marina, toda la masa de agua marina que se revuelve allí en la Laguna de Alvarado y en todas estas, pues creaba condiciones muy particulares. Lo que encontramos entonces fue cooperativas y dijimos, bueno, entrémosle por la organización, pero entrémosle también por lo biológico, por lo ecológico, por lo organizativo, y entonces vamos a empezar a trabajar. Empezamos a trabajar con la cooperativa La Flota y con otro sistema, otro grupo o agrupación de cooperativas, Laguna y Esteros, La Jaivita, en ese momento La Jaivita en Arbolillo, la presidenta era Guadalupe Javier Ortiz, que por ahí nos debe estar escuchando, y así, todas estas agrupaciones de cooperativas, de allí viene un proceso de relaciones no tan favorables entre los grupos de cooperativas, y nos enfocamos únicamente en La Flota, y de allí se deriva
a través de ver cómo se estaban organizando, cómo trabajaban, y las mujeres, en este caso Herminia Chávez Mora, Alicia, Palacios, Enríquez, y demás, dijeron, oiga, pues es que nosotros pues también queremos. La relación que se daba entre hombres y manglar y lagunas, y la mujer que estaba, o las mujeres que estaban trabajando también en la casa, pero también pescando, pero también haciendo esto, se crea la cooperativa Mujeres Experimentando, ¿sí? Entonces, donde ellas ahora tienen un papel protagónico para producción pesquera. Fue un éxito, mi reconocimiento para todas ellas. De allí se deriva entonces también la mujer costeña en Costa de San Juan. Y de allí otra, que no recuerdo el nombre de la cooperativa, ya no nos dio la vida, como decían ahí en Alvarado, a veces el pato nada y a veces ni agua bebe. Entonces, ya no pudimos darle continuidad al trabajo con esta cooperativa que estaba adelante de Alvarado, ahí se me fue el nombre de este pueblito a donde íbamos para esta otra cooperativa. Entonces nos encontramos con una relación muy estrecha entre personas, manglar, agua, ¿sí? No podíamos solamente circunscribirnos a una sola cosa. De hecho, hay un reporte técnico en el 2000 más o menos que se llaman las lecciones de Alvarado, así lo titulamos, porque después de trabajar, y nos damos cuenta, dije, ok, y todas estas cuestiones técnicas, ¿para qué nos sirven? Fue una gran pregunta, fue una gran lección, y entonces empezamos a trabajar ahora de manera colectiva, más interdisciplinaria y más interinstitucional, y se empezaron a crear lazos con otras instituciones. El Instituto de Ecología, por un lado, para hacer intercambios de experiencias entre pescadores de La Mancha y pescadores de Alvarado. Entonces, ahí en la médula se hacían estos intercambios de experiencia. Luego, esto también más o menos por el 2000, otro colega del Ecosur allá en Tapachula, y Cristian Tobilla, y además Inti Escalona en Oaxaca, lo que hacen es ahí estábamos cenando, me acuerdo, en los portales, y entre las enfrijoladas y todo eso, oye, ¿por qué no hacemos un intercambio entre el Pacífico y el Golfo? Y entonces se inicia algo que Inti Escalona todavía, ya con la Asociación Civil La Ventana, todavía persiste esta iniciativa de año con año intercambiar experiencia entre manejadores de recursos costeros. Estos manejadores de recursos costeros son las personas que trabajan, las mujeres, los hombres que trabajan allí pescando, produciendo de manera intensiva productos pesqueros, pero también cuidando todo el ecosistema. Entonces, nos tratamos de abordar todo, pero pues siempre salían nuevas cosas. Y teníamos reuniones mensuales con las cooperativas en términos organizativos, y algo apareció muy curioso, y lo quiero contar así, porque estábamos en una asamblea de la cooperativa de las mujeres de la flota, de las mujeres experimentando, y pasaban lanchas ahí enfrente, para allá y para acá, ¿no? Entonces decían, bueno, pero eran los esposos, decían, oigan, pero pues, ¿qué están haciendo allí? ¿Ustedes qué están haciendo? Pues estamos organizándonos. De allí, dice, es que nosotros estamos cuidando a las criaturas. Ah, pues qué bueno, bravo por eso, ¿no? Y lo que pasó aquí fue que, vamos así en forma figurativa, pues mira, es que vamos a tener todo el sándwich. Estamos trabajando con los hombres en la cooperativa La Flota, vamos a trabajar con las mujeres en las cooperativas experimentando, y los niños, las hijas y los hijos. Y se creó, y ahí, bueno, Blanca Cortina es la que puede relatarlo, se creó los herederos del humedal. Es decir, la parte complementaria, pero bien importante, de trabajar con los hijos. Esto derivó que ahora los herederos del humedal, me atrevo a decir que ya son papás, muchos de ellos,
y no tardando van a ser abuelos igual que yo. Entonces, nos encontramos así, fuimos construyendo, no hay un tiempo cero en el que, digamos, esto está en el humedal de Alvarado. Cuando nosotros empezamos a retirarnos, ¿por qué? Porque los financiamientos ya no son posibles. Nosotros obteníamos financiamientos de parte de una fracción del Tratado de Libre Comercio, de la Comisión Tripartita de Medio Ambiente. Había un Consejo de Humedales de Norteamérica, humedales en Canadá, Estados Unidos y México, y había recursos para poder hacer este trabajo. Nosotros tuvimos recursos de allí, se acabaron, y bueno, tuvimos que buscar otras formas de subsistencia, entre ellas yo me incluí, pero pues el humedal deja una impronta en nosotros. Uno deja un pedacito, porque pues sí, queda uno ahí arraigado en las personas, en el imaginario, en la construcción social de lo que estamos haciendo y para qué estamos haciendo. Entonces, cuando esto fue, yo me retiré en 2007, más o menos, después de muchos años de trabajo, pero una de las últimas pláticas, y eso eran unas reflexiones que teníamos cuando veníamos a Jalapa, Abraham Juárez, Enrique Portilla, y bueno, dice, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿cuándo volvemos otra vez? Y una y otra vez, ¿cuánto tiempo? Decía Abraham Juárez, que en paz descanse, les decía a la mujer costeña, dice, aprovéchennos porque no vamos a durar para siempre. Entonces, aprendamos todas y todos. Abraham ya se fue, Abraham está descansando en paz, ¿no? Pero el impulso quedó, ¿sí? Y sin duda, creo que para hombres y mujeres, niños, jóvenes del humedal de Alvarado, sin duda no podemos hablar de un solo recurso, es decir, no podemos hablar únicamente del manglar. Tenemos que hablar de todo, ¿sí? Tener una mirada compleja. Es agua, es manglar, son camarones, son almejas, son personas, son niños, todos y todas allí tratando de construir una nueva forma de ser y estar en relación con el humedal de Alvarado. Eso es lo que así, digo, en términos generales, yo podría comentarle. Ok. Alonso, me gustaría que yo estuve leyendo unos artículos ahí sobre humedales que comparte en su blog la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad. ¿No? Te voy a leer algo para que tú nos ilustres, por favor, sobre eso, ¿no? Dice, déjame ver, dice, existen numerosos tipos de humedales. Cada uno posee características geológicas particulares y diversas. Están los humedales, los marinos, que son costeros, lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de coral. Los esturianos, deltas, marismas de marea y manglares. Los lacustres, asociados con lagos. Los ribereños, adyacentes a ríos y arroyos. Y los palustres, que son marismas, pantanos y ciénegas. El humedal de Alvarado, el sistema lagunal Alvarado, ¿qué es? ¿Es todo eso? ¿Es alguno de esos? ¿A cuál se le puede decir que es? ¿A cuál clasificación? Sí, claro, es un humedal costero, tiene unas características muy, muy particulares. Y aquí, pues, a hablar de un tecnicismo, sin duda, hay muchos tecnicismos. Fíjense, nuestro radioescuchas, hay procesos geomorfológicos. Órale, y eso, ¿no? ¿Cómo se entiende la geomorfología? ¿No? Por favor, por favor. Bueno, pues aquí vamos a llamar a muchas personas que nos den cátedra, ¿no? Sobre la geomorfología de costas y demás. Tengo quiero comentar que tengo la fortuna y estoy muy agradecido desde hace ya también unos 15 años de trabajar en la licenciatura en geografía. Entonces, que es interdisciplina. El asunto es que yo les digo a mis estudiantes, podemos encontrarnos un nivel tan técnico de palabra, pero que cuando haces divulgación de la ciencia, porque podemos encontrar con muchas personas que tienen una
un bagaje cultural de otro tipo de lenguaje, y pareciera que estamos hablando en sintonías diferentes. Entonces, sí hay clasificaciones técnicas, es un humedal costero, yo lo pondría así. Creo que todas y todos podemos leerlo, todas las características que tienen. Por ejemplo, que si es un humedal costero, fíjense que siempre va a haber una barra, imaginen el puente de Alvarado y toda esa barra que llega hasta Camaronera, ¿sí? Y siempre vas a tener del lado, dependiendo para dónde vayas, ¿no? Del lado derecho o izquierdo vas a tener el mar, y al lado contrario tienes el cuerpo de agua. Bueno, estas lagunas paralelas al mar son producto de esos procesos geomorfológicos, de impulso de las mareas que meten agua salada y el agua que baja de las partes altas de la cuenca, es decir, de las montañas. ¿Por qué el humedal de Alvarado es unas tierras planas, son tierras bajas? La cuenca baja del Papaloapan es muy, muy amplia, tiene más de 30 kilómetros, 40 kilómetros, desde la costa hacia el fondo, cuando se empieza ya a elevar. Bueno, el asunto entonces es que todas estas zonas son muy dinámicas, estas zonas costeras, y esos procesos geomorfológicos no son otra cosa más que movimientos de la línea de costa, sí, que se dan a lo largo del tiempo en periodos no tan cortos como 10 años o 20 años, que cuando estuvimos allí, sino se dan en más tiempo, ¿sí? Entonces, o a veces en muy corto tiempo, dependiendo de las características. Entonces, un humedal costero se caracteriza así. De allí, bueno, podemos tener los humedales interiores. ¿Cuáles son esos? Pues el lago de Catemaco es un humedal, ¿sí? Entonces, relación tierra-agua. Pero también es una relación donde se asientan muchas cosas, además de aves, personas y demás, muchas relaciones a nivel microscópico, que es voy a decir dos tecnicismos, fitoplancton y zooplancton. ¿Y esto qué cosa es? Son plantas, el fitoplancton, plantas microscópicas que están suspendidas en el agua, y animales microscópicos que están suspendidos en el agua. Entonces es la fauna que no se ve. Otro tecnicismo, el bloom. ¿Qué es el bloom? Dices, bueno, pero eso lo saben perfectamente bien ahí en el Nacaste, cualquier persona lanchero que se va para las pintas y todo eso, cuando hay fíjense nada más, es una alga que crece, pero que se multiplica exponencialmente, tanto que se vuelve verde el agua, un verde limón. Entonces, era muy atractivo hacer entre comillas, una regata, que es una regata allá, pues es una carrera de lanchas. Hacer la regata para salpicar y ver toda la cantidad de algas que hay allí. Y esto, ¿cuándo ocurre? Cuando en época de secas, cuando las mareas no son tan, perdón, al revés, en época de lluvias, cuando la marea no alcanza a meterse tanto, las algas verde-azules son las que se multiplican y crean este bloom, esta agua tan verde, que tiene efectos perjudiciales. ¿Por qué? Pues porque ahuyenta a todas las peces, ¿sí? Entonces, No sirve como alimento, entonces. sí sirve cuando entonces entra la marea, es agua salada, las plantas, el fitoplancton necesita agua dulce, pero le llega agua salada, y entonces lo que hacen, ¡pum!, se mueren las plantas y se van al fondo. Como todas estas lagunas son Como un aguas, sedimento, entonces se queda ahí. Oh, ya. sedimento, va a decir otro tecnicismo, aguas someras, o sea, Oh, aguas tranquilas. Entonces se van al fondo y eso se descompone. Queda una descomposición de la materia orgánica, y que sirve de alimento. lo que llamamos limo, eso es lo que llamamos limo, limoso. Ujú, Sí, digamos, yo el limo para mí, ujú. pero no para los alvaradeños, el limo es lo que crece sobre las rocas y te resbalas, ¿sí? Eso es lo que yo le llamo limo.
y recordando siempre la anécdota, ¿no? Ese es humedal. Ah, no te entiendo, eso es un pantanal. Ah, bueno, ok. Pero aquí el limo, pero toda esta materia orgánica que está puesta, está sedimentada, está en el fondo de las lagunas. Y quiero mencionar otra cosa. Fíjese que cuando caminas dentro del manglar, yo usaba, y generalmente así pasa, uno usa estas botas de carnicero, pues, o de carnicera, de plástico, ¿no? El asunto es cuando caminas, te sumes más o menos, yo me sumía como unos 60 centímetros de lodo, ¿sí? Y el agua me llegaba aquí al pecho. Por eso en la fotografía, en la bolsa que llevo allí, llevo unos equipos. Llevaba ahí unos equipos, brújula, densiómetro, etcétera. Los llevaba colgado aquí porque sí se funde uno mucho ahí en el lodo. Bueno, lo que quiero comentar allí, fíjense, radio escuchas o nuestros que nos visitan en el Facebook, es que cuando uno pisa, huele a huevo podrido. Y no me dejarán mentir quien se ha metido allí a caminar, y entonces hay un olor tan desagradable, pero que es producto de la descomposición orgánica. Vienen dos procesos químicos que se dan en los humedales. El proceso químico de la descomposición aeróbica, es decir, aquella descomposición que necesita aire para que se descompongan las partículas de materia orgánica. Cuando se acaba el oxígeno, viene una descomposición anaeróbica, y esa huele, es un ácido, ese ácido sulfúrico, que es cuando uno pisa y sale ese olor, pues es a huevo podrido, es ácido sulfúrico. Entonces, los humedales, en este caso costero, para que nos entiendan muchas personas, y así se ha manejado en la divulgación de la ciencia, son considerados los riñones del mundo. Filtran entonces todo eso. Purifican, ese es su papel, purificar. Pero a veces tanta la contaminación que tenemos en del agua, que los humedales no dan para purificar el agua cochina, pues. Y Alvarado, todo eso que vemos del lirio acuático, cuando época de lluvia así que baja y se tapan los ríos por el lirio acuático, son indicadores de contaminación. Entonces, que se mueren cuando entran en contacto con el agua de mar. Se genera la materia orgánica y se sedimenta. Otra vez se va al fondo. Entonces son procesos biológicos de descomposición que se dan ahí en esos humedales costeros. Humedales costeros, ¿sale? Como el del humedal de Alvarado. En fin. Alonso, entonces, y eso... Entonces, esta característica del suelo de un humedal costero, ¿no? De que se hunde uno y de ese olor, es precisamente por esa función importante que tiene de ser un filtro, filtro purificador. Un filtro. Un purificador. Sí, porque luego pero fíjate, luego nos quejamos por eso, nos dicen, ay, ¿por qué el suelo es así? ¿Por qué no? Entonces este es un indicador precisamente de que está realizando bien sus funciones, ¿no? Tiene una función. Fíjate, te voy a contar otra cosa. Y esto lo saben muy bien las mujeres y los pescadores de todas las comunidades, pero específicamente de Costa de San Juan. Cuando estuvimos allí, se impulsó el cultivo de almeja gallo. Tú sabes, el oficio de almejero es uno de los oficios, mis respetos para todas estas personas dedicadas a la extracción de almeja, pero precios tan castigados, ¿no? Entonces, decían en ese tiempo, no, pues, ¿cuántos? Pues puro de avaro. ¿Y cuál era de avaro? Pues es la almeja prieta. Pero la almeja gallo era la que se cotizaba mejor. De allí que surgió la idea de poder hacer cultivos intensivos de almeja, porque no era lo mismo como muchos almejeros o almejeras, porque también hay mujeres que se dedican a esta actividad de pasarse 8 horas metidos en el agua, con tu tara ahí nadando, con un flotador,
y estando allí todo el día, haga frío, norte, calor, como sea. Entonces, de estar metiéndose, sacando las almejas. Surgió la idea, y las almejas crecen en sustratos, perdón por el tecnicismo, crecen en lodo, un lodo que tiene una cierta cantidad de arena y una cierta cantidad, como lo que decías hace rato, de limo, ¿sí? Porque las almejas biológicamente son filtradoras de agua. Entonces, todas ese fitoplancton que les hablaba yo hace rato, esas plantas, esos animales, esos animalitos microscópicos, las almejas, lo que hacen es que filtran toda el agua y entra, sale, crecen, atrapan los nutrientes y crecen, ¿sí? Esto se hizo de manera intensiva. De allí que la descomposición orgánica era fundamental. Entonces, el bloom, todas estas mareas verdes que hay dentro de las lagunas costeras, todo el lirio acuático que baja, que se desintegra, toda la hojarasca del manglar, etcétera, todo eso es materia orgánica, es alimento para las almejas, entre otros animales que crecen allí. Algo bien importante, acordémonos cuando vayamos a un restaurante y pidamos un robalo o un chucumite, estos animales, estos peces, crecen entre las raíces o ahí se protegen entre las raíces del manglar rojo. Entonces, si nosotros cuidamos el manglar, pues estamos cuidando nuestro propio alimento. Entonces, todo está relacionado, Alberto. El manglar, la descomposición, el cangrejo azul, que su hábitat es dentro del manglar. La mano de cangrejo que nos comemos en los restaurantes es el cangrejo azul, que tiene sus madrigueras dentro del manglar. La hueva de nácar. ¿Qué daña al manglar? ¿Qué cosa como ciudadanos que hacemos, qué lo puede dañar? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Lo que daña el manglar es el cambio de uso del suelo. El cambio, es decir, quitar manglar y meter pasto. Tiene una característica en estos humedales costeros, la sal, ¿sí? Es decir, tenemos el agua de mar y es salada, sí, pero ¿qué tanto? Para entenderlo más así de divulgativo, ¿qué tanto es salada? Agarras 35 cucharadas de sal y le pones 35 y le pones 1000 cucharadas de agua. Y lo que la mezcla, ese es el sabor. Uno puede medir la salinidad, ¿sale? Y la salinidad se mide en partes por 1000. Entonces, 35 partes de sal por 1000 partes de agua. En el manglar, ¿cuánto hay? Nosotros hicimos mediciones de la salinidad en los encierros y demás, en los encierros rústicos de peces y demás, pero también dentro del manglar. Resulta que en la laguna las aguas salobres, es decir, que no es ni agua dulce, no es ni agua salada, sino se llama así, agua salobre, baja la salinidad a unos 20 partes por 1000, pero dentro del manglar puede subir hasta 80 partes por 1000. Es demasiado salada y lo único que crece es el manglar, pero también crece el pasto y hay pastos resistentes a la salinidad. En ese entonces era el pasto alemán, una variedad de pasto que sí podía crecer en suelos salinos. Entonces, el cambio de uso del suelo para extender le llaman la frontera pecuaria, es decir, para meter más ganado, pues es un desplazamiento del manglar. Lo que daña es el cambio de uso del suelo, lo que daña es la extracción masiva. Quiero comentarles que dentro de la normativa ¿La extracción de qué? de extracción de madera, a lo que voy es que estas tres especies que hay, el mangle rojo, el blanco y el negro, están protegidas por la ley mexicana, por una norma oficial mexicana, que es la 059. Entonces no se puede aprovechar el manglar, no se puede. No se puede extraerlo. Para fines de subsistencia, como muchas personas lo hacen allí, sí. De hecho, fue en el año 93,
95 quizás, pugnamos porque en ese entonces el gobierno había dado una concesión de aprovechamiento forestal de mangle blanco, ahí en Alvarado. Entonces, en ese entonces, Enrique Portilla y otras personas de la Universidad Veracruzana empezamos a hacer presión y para que dieran supervisión a ese aprovechamiento forestal. Se canceló la extracción. Era una extracción oficial, pero era una cosa bárbara. No, así no. Aún así, entonces, la extracción para tutores. Eso era una fuente de recursos maderables muy importantes. De ahí, para fines de subsistencia y de producción, mucha mangle prieto, la leña de mangle prieto tiene mucha resina y tiene una capacidad calórica muy alta. Entonces, la leña de manglar, pues tiene una característica bien importante para producir pan. El pan que se produce en Alvarado es una delicia, súper, súper, muy rico porque es con leña y es con leña de manglar. Otra, si extrae uno Oye, para pero fines comerciales, cada vez hay menos hornos de leña en Alvarado. Ahora, menos hornos de leña. Sí, exacto, porque el costo-beneficio finalmente es mejor ponemos un horno de metal y no un horno que estaba ahí por la médula. No me acuerdo cómo se llama la panadería, pero vendían las empanadas de guayaba, muy ricas, por cierto. Entonces, usaban leña de manglar. Entonces, con fines extractivos para la panadería, ahora hay una conversión, ¿no? Qué bueno que se deja de usar leña de manglar, pero lo que afecta mucho, mucho más en medida es el cambio de uso del suelo. Eso, expandir los potreros para, para meter ganado, porque entonces estamos echando a perder el hábitat de la naca, el hábitat de los cangrejos, de los tejones, de los nidos de los nopos, no sé cómo ahora cómo le digan, sinopos, sopes, sopilotes, sopilotes o nopos. eso. Hacen sus nidos en los troncos de mangle prieto, ahí, por cuestiones tecnológicas, bueno, tomaba fotos y tengo Oye, fotografías de... hablando ya que tocas el tema del sopilote, ¿cuál es su función del Sí, sopilote? Si nos puedes decir. pues es una función bastante importante. Así dices, oye, pero ¿cómo es posible? Lo que Pues pasa es que bastante importante. te pregunto porque es un animal estigmatizado, ¿no? Ya sabes, ¿no? Lo vemos feo, aléjate de él, no sirve Sí, para nada. ¿Qué te no, puede? hombre. Se come las crías de tortuga marina, no, no. Entonces, como, Sí, como, como que no es un animal, un ave muy ya, querida, ¿no? Pero tú lo estás mencionando ahorita, que también forma parte sí, que el humedal es su hábitat también, o puede estar ahí. ¿Qué hace sí. el sopilote, el Son nopo? carroñeros, Uh-huh. son carroñeros y de todos los animales que mueren de forma natural, ellos son los quienes se comen esos animales. Entonces forman una parte importante de la cadena trófica, es decir, de la cadena alimenticia, ¿sí? De allí que su importancia es fundamental. Antes, me acuerdo, todavía rumbo a Tlacotalpan, pues eran montones de sopilotes, ¿sí? Que son carroñeros, su función es comerse lo que se muere allí, los animales. Entonces, su función es importante, son los limpiadores, por decirlo de algún modo, y sí es estigmatizado, y están diseñadas su cabeza sin plumas ni demás para poderse meter dentro de los cuerpos en descomposición para poder desgarrar. Sus características son muy, muy importantes y son muy necesarias, mucho, muy necesarias. Entonces, tanto eso, por eso, y el mangle prieto es su hogar, pero también de los enjambres. La mejor miel de mangle la venden en Alvarado a un precio muy, muy, muy alto porque es muy preciada y hay actividades económicas.
de los agricultores que mueven los cajones al manglar, ¿sí? Porque la miel de mangle se cotiza. Pero es del mangle prieto, dices. El mangle prieto, Ok, sí, que ok. crece, es Ujú, muy ancho, crece en suelos hipersalinos, es ujú, decir, unos 80, muy, muy, muy salado, pero tiene estas características. Una que sirve de hábitat para las abejas, los ujú, enjambres, hay que tener mucho cuidado, sirve de hábitat para los nopos, ujú. y además madera es una madera apreciada para la construcción bien sólida de casas allí en el sistema lagunar de Alvarado. El mangle blanco tiene un fin comercial, pero en realidad los tres Ujú. forman de todo este ecosistema muy, muy importante. Sin embargo, mencionas que actualmente no se puede aprovechar o comercializar, No, ¿no? no se puede. Ujú. Fíjate que hay un asunto que yo quiero comentar, pues lo tenía presente y lo quiero comentar brevemente, es decir, son especies amenazadas normativamente. Es decir, que si se acaban, el impacto es fuerte en términos para todos, ¿no? Los camarones van a disminuir, los robalos, los chucumites, etcétera. Entonces, esta característica que tienen los mangles son protegidos, no se pueden aprovechar ni obviamente, para fines comerciales. Hace años, y nosotros llegábamos con ese discurso, pero fue en Costa de San Juan. Me dice, que se está acabando. Ven, ven, ven. Entonces me lleva ahí afuera de su choza, que también estaba alrededor del manglar metido ahí. Dice, mira, ¿cuántos retoños tiene? Mira aquel, ¿cuántos retoños tiene? Que se está acabando el manglar. Eso no es cierto. Y tenía razón. Cuando se mira en una escala local, ves y estás todos los días observando tus recursos que tienes en torno, dices, pues esto no se está acabando. ¿Quién dice que se está acabando? Cuando se mira a una escala diferente, es decir, cuando lo vemos en una escala municipal o una escala regional o una escala latinoamericana, decimos, sí se está acabando. Hay una aplicación gratuita que se llama Google Earth, que es imágenes de satélite. Se puede abrir directamente en la computadora si tiene una cuenta de Google. El asunto es que si instala este programa, puede uno ir a cualquier parte del mundo gratis a través de imágenes de satélite. Bueno, para mis estudiantes, me ubico en Alvarado, en el manglar, y luego hay una herramienta que es serie de tiempo. Es decir, son imágenes de satélite a través del tiempo. Y vean, bueno, no en este momento se puede mostrar, quizás en otro momento, ver cómo ha cambiado, cómo ha disminuido el área de manglar. Justo hacia el sur, hacia abajo de Costa de San Juan, cuando activa uno la serie de tiempo, se va abriendo un área bastante considerable, donde ahora ya no hay manglar. Y si se va uno por ahí de las Pintas, hacia la derecha por el Platanar y todo esto, se ha disminuido el área de manglar, por lo tanto los impactos hay que medirlos, sí, en términos económicos, en términos biológicos, monitorear la cantidad de producción pesquera que se genera para poder relacionar pérdida de manglar con producción pesquera. Y sin duda habremos de tener una relación. El impacto es la extracción, el impacto es el cambio de uso del suelo. Y hay mucha información al respecto. Casi la pregunta es obligada, ¿qué hacemos? ¿Vale? Ahí hay es decir, empezó por mí mismo, ¿sí? Conocer cuáles productos son generados en el manglar y aprovecharlos de la mejor forma posible cuando llegan a mi plato. Decía Abraham Juárez, dice, mira, cuando te vayas a comer un cóctel de camarón, ve el tamaño del camarón.
¿sí? Debe más o menos pesar un camarón de talla comercial 35 gramos, ¿sí? Esto más o menos es un tamaño así. Pero si tú cuando cuchareas el cóctel y ves camaroncitos así, esto no. Sé congruente y no te coma o no vuelvas a comer en ese restaurante. Que a su vez este restaurante compra el camarón, se lo compra a otras personas y llegamos al pescador o llegamos a la pescadora en la que conocemos que usan clarines. ¿Qué son los clarines? Son unos cubos que tienen unas entradas en forma de cono donde entra el camarón, estos se echan en reversa, entra, pero ya no puede salir. Entonces entran de todos tamaños y se usa malla. La luz de malla, es decir, el cuadrito, es muy pequeño. Entonces, si fuera de un tamaño más grande, entran los camarones grandes y los chiquitos entran y se salen. Pero a veces no, la malla, la luz de malla es tan pequeña que todos se quedan ahí. Esa es una, los arrastres, lo que ocupan nazas. Entonces es poner dos lanchas y el bolso que le llaman y hacer un arrastre y llevarse toda la fauna. Entonces, desgraciadamente es una de las actividades extractivas que sí impactan mucho, pero que puedo hacer yo, ciudadano, cuando consuma estos productos, saber la talla comercial. Y creo que eso va a desincentivar estas otras prácticas. En fin, es un problema complejo en donde todos y todas tenemos que ver. Claro, pero es muy bueno saber la talla en efecto comercial, ¿no? Para que comer el camarón en el tamaño apropiado, ¿no? Y sí, esas prácticas Así es. de arrastre que pues sí, siguen realizándose, ¿no? Ahí por ahí, que se supone que están prohibidas, o penadas incluso, pero sí, Es, es complejo, ¿sí? Uno no entramos en un terreno un poquito caliente, ¿no? Sí, no se justifica, ¿sale? Eso sí lo quiero comentar. No es justificar la práctica, es decir, es que nuestro saber hacer fundamentado sea congruente con nuestro entorno. Porque si mis hijos, tengo un ahijado, si mi ahijado va a ser pescador, es una nueva generación en donde va a tener menos recursos. Entonces, yo pescador, mi práctica que sea congruente para hacer lo que decía hace rato, tener camarones para todos todo el tiempo, tener humedales para todo el tiempo. Entonces es una de conciencia que tenemos, desde el que consume yo hasta el que pesco, hasta los inspectores, con agua, Semarnat, todas. Entonces es una responsabilidad compartida. Sin duda, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, reconocer que todas y todos somos corresponsables del cuidado de nuestro entorno. Yo vivo en Jalapa, sí, pero mis colegas viven en la Huasteca, mis colegas viven al sur, al norte, sí. Aquí es el patrón de consumo y todos y todas si hacemos esto, un saber hacer y un saber consumir fundamentado, creo que eso es el gran paso que nos puede ayudar a cuidar nuestro entorno. Así es. Alonso, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, Alberto. Te dije que vamos a necesitar más tiempo. Un gusto, todavía quedaron muchas cosas en el tintero, Sí, claro. Pero bueno, muchos aprendizajes. te quiero invitar para que para ver si nos puedes acompañar nuevamente el próximo viernes. Con gusto, claro que sí. Próximo viernes, ya sería que, ya es que 8, no sé, ¿qué fecha es? 15, viernes 15 de enero,
a las 9 de la noche, igual, por aquí por la Ruta del Manatí, para que sigamos platicando sobre humedales y sobre todo esto. 15 años de experiencia Sí, y más. Porque sí, gracias. es un gran tema. Así es, me dice señor Este, su programa. Hoy, no he mandado saludos ni nada, ya casi no me tengo que cortar pero Lupita, aquí Guadalupe Javier, te estaba diciendo que más te valía que la saludaras. Así la saludaste. saludos, saludos. Sí, Corina, Herminia, Corina, muchísimas gracias también por conectarte al programa. Blanca, allá en Jalapa, la madrina de la Ruta del Manatí. Víctor, Alan, saludos, amigo, colega. Sí, pronto haremos su programa, me tengo que poner de acuerdo contigo, ¿no? Gracias a toda la gente que nos sintonizó, que estuvo muy al pendiente, ¿no? Sé que estuvieron ahí escuchando y parando oreja. Muchísimas gracias por haber estado en la Ruta del Manatí de este 8 de enero del 2021. Gracias, Alonso, nuevamente por haber estado en el programa, por un acompañarnos y gusto. compartirnos tu experiencia, parte de tu experiencia, por supuesto, y nos veremos en 8 días. Con gusto ahí estaremos, Alberto. Gracias a todas y a todos. Okay. Un gran saludo y pues aquí nos veremos. Ok. No. Este es un grabado, aquí para despedirnos. Este es un grabado de una persona muy importante, es un manatí, y lo hizo justamente para Alvarado. Él se llamaba... Blanca estaba hablando al respecto de eso, ¿sí? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dibujó? ¿Quién lo pintó? Chan, se llamaba Chan. Chan. Así Okay. es la persona. Y muchas gracias. Bueno, despedimos del programa. Chao, bye. Adiós.